Hola, ¿cuánto tiempo? Hoy les traigo un caso bastante loco de un tipo que está bastante loco también, pero nadie se atrevía a decirle nada porque este tipo estaba muy mamadísimo, era muy agresivo y si le decías algo te hacía ratatatata. Ok, me calmo, es que tenía tiempo sin grabar, pero esta es la historia de Markith Lloyd, un criminal al que se le fue de las manos eso de querer hacer lo que se le daba la gana, tanto así que asesinó a un teniente de la policía, lo cual hizo, como vas a ver al final del video, que le dieran una cucharada de su propia medicina. Hey, ¿qué tal? Yo soy Fusgo y este es el caso de Markith Lloyd. Uno siempre vuelve a donde fue feliz y en este caso volvemos a nuestra querida Florida, que siempre nos trae historias muy locas y esta no es la excepción. El 8 de octubre de 1975, en el vecindario de Carver Shores en Orlando, nació Markith Lloyd, quien apenas ya nació no la tenía para nada fácil. Su padre lo abandonó y su madre estaba muy ausente, y no era que solo llegaba a casa después del trabajo, sino que con Markith de apenas 12 años siendo el mayor, lo dejaba a cargo de sus 4 hermanos mientras ella se ausentaba por días y les dejaba prácticamente migajas para que sobrevivieran. Tonja Lloyd, una hermana de Markith, describió la condición en la que vivían como la supervivencia del más apto. Markith tenía que robar para no solo no pasar hambre él, sino también para alimentar a sus hermanos, y lo poco que tenía cuando pisaba su barrio se lo querían robar, así que siempre se esforzaba en tener buenas habilidades para pelear y durante toda su vida siempre se obsesionó con estar en forma. Robar era muy cansado y arriesgado. Además, influenciado por sus propios tíos y su abuelo, Markith empezó a vender drogas. Le enseñaron de arriba abajo todo el negocio, desde cómo siempre salir ganando en las negociaciones hasta cómo evadir a la policía. Y gracias a esto, Markith de una forma más cómoda pudo proveer comida y ropa para sus hermanos, que 2 de ellos, de no ser por él, no habrían podido completar sus estudios, o quién sabe si habrían podido sobrevivir. Un día, una de sus hermanas con tan solo 12 años le pidió que por favor le enseñara el negocio, que no quería seguir pasando hambre, que ella también quería trabajar con él, pero Markith le dijo que no, que él conocía el negocio y sabía sus riesgos y que si alguien salía mal parado de ahí, que fuera él. Y así hizo. Durante toda su adolescencia, el negocio le daba buen dinero, pero es que tampoco era un capo de la merca, y el dinero, al repartirlo entre él y sus 4 hermanos y depender solo de eso, hacía que igual hubieran temporadas en que pasaran hambre. Markith, pese a todo, no abandonó sus estudios y se graduó en la secundaria Maynard Evans. En la mañana asistía a clases y en las noches movía sus negocios por las calles. Como has visto, pese a todo, Markith tenía unos pequeños chispazos de que quería tomar el buen camino, pero luego abandonó los estudios y se decantó por la vida en las calles. Una tarde de noviembre de 1995, 2 chicos bastante jóvenes pican a la puerta de la casa de Keith Hall, de 24 años. Apenas Keith abre la puerta, uno de los jóvenes le dice un par de cosas, desenfunda su arma y asesina de varios disparos a Keith en plena puerta de su casa. Nadie habría podido saber qué pasó esa noche de no ser por una chica de 15 años que presenció todo mientras iba camino a su casa. Después de varios días en los que la policía le mostraba los posibles sospechosos a la chica, ella señaló a Markith Lloyd como el sospechoso principal, y era conocido que tanto Markith como la víctima estaban involucrados con el negocio de las drogas, y la madre de Keith los había visto juntos en varias ocasiones. Pero por falta de evidencia todo caía en el testimonio de la chica de 15 años, pero la policía determinó que ella mintió en una parte clave de la investigación, así que el caso fue abandonado. Se cree que ella no mintió intencionalmente, sino que estaba muy nerviosa por todo lo que había visto. Recuerden que era una chica de 15 años y vio un asesinato directo de un chico de su propio barrio, y quién sabe si la estaban amenazando. Total, la familia de Keith estuvo durante décadas pidiéndole a las autoridades que por favor se haga justicia, pero nunca se hizo nada. En enero de 1996, Markith fue sentenciado a 4 años de prisión por agredir a un oficial y por resistirse al arresto.
Y lo loco es que de 1999 a 2001, 3 mujeres aclamaban que Marquis era el padre de sus hijos. O sea, ya sabíamos que era un tipo duro, pero no tanto como para propagar sus genes estando privado de libertad. No sé cómo lo hizo, capaz lo pasó a través de la reja o hizo el amor por telepatía, pero resulta que sí, uno de esos niños era suyo. Este fue bautizado como Marquis Lloyd Jr. Durante los siguientes años, Marquis estuvo entrando y saliendo de la cárcel por temas de violencia y drogas. También tuvo muchas novias, tuvo una hija llamada Kiana, luego se casó, se divorció y volvió a tener muchas novias más. Entre ellas estaba Sadie Dixon. Sadie y Marquis se conocieron por Facebook. Ella tenía 2 hijos de diferentes padres y tenía 24 años, mientras que Marquis tenía 41. Marquis seguía teniendo esa dualidad entre el bien y el mal que tenía en su adolescencia. Por un lado, promovía el deporte, no tomaba alcohol, no fumaba y no comía carne. Decía, y cito, tiene más que ver con el hecho de que solo muere el animal, es más porque está muerto. Y una vez consumes la muerte, se te hace más difícil vivir. Como ven, nos salió filósofo el muchacho, aunque bueno, otro de sus otros motivos por el que es vegano habría que verlo con lupa, porque según él también es vegano porque no cree en matar a las creaciones de Dios, y esto último lo pondría en duda más adelante. Y en su otro lado seguía con esas ganas de sentirse gángster, se refería a sí mismo como una leyenda de las calles de Orlando, y era alguien bastante controlador que si no pensabas como él ya tenías un problema, y más aún si eras de su círculo cercano. Y en Facebook publicaba cosas como que una de sus metas era estar como uno de los más buscados de Estados Unidos, meta que tristemente cumpliría. Con tan solo 3 meses de haberse conocido, Sadie quedó embarazada de Marquis, y ya saben que cuando se empieza una relación está esa ilusión en la que no paras de ver más que virtudes de la otra parte, pero poco a poco la incompatibilidad entre los dos era más notable. Look, you ain't learned yet? It's raining. What? Take me home. This man still trying to speak. It's raining outside, y'all. He's still trying to speak. Look. Take me home. For real, you not about to kill me and the baby. He has to be stopped. This is ridiculous. I'm not gonna live past 25. I'm not gonna make it. Not like this. Lamentablemente, esta broma de Sadie, que no iba a pasar los 25, se hizo realidad. Sadie era una mujer con un espíritu libre, pasársela bien era su prioridad. Ella fumaba, tomaba y comía carne, cosa que a Marquis no le molestaba tanto hasta que ella quedó embarazada. Capaz sí, lo de tomar y fumar era por el bien del bebé, pero lo de comer carne era un capricho por parte de Marquis, y este carácter controlador no era para nada compatible con el libertinaje de Sadie. Que Sadie continuara fumando hizo que la relación se rompiera, y después de varios días sin verse, el 16 de diciembre de 2016, Marquis fue a buscar a Sadie para la casa en la que vivía ella con sus 2 hijos, sus 2 hermanos y su madre. Marquis tocó la ventana y Ronald, un hermano de Sadie, la llamó para que ella atendiera a Marquis. Ahí en la puerta de la casa, los dos empezaron a discutir. La discusión cada vez se acaloraba más hasta que los gritos se escuchaban por toda la casa. Ahí Ronald salió para ya de una vez acabar con esto, haciendo que Sadie se vuelva a meter para la casa porque discutiendo no iban a llegar para ningún lado. Sadie no quería parar de fumar, tampoco quería seguir estando bajo el control de Marquis, y que si él no estaba de acuerdo, ella iba a ir para una clínica a que le quitaran al bebé, ya que en Florida este procedimiento, que no se puede mencionar en YouTube, es legal. Viendo esta respuesta, Marquis enloqueció y buscaba decir cualquier cosa para que Sadie hiciera lo que él quiera, pero ella seguía firme. De repente, Marquis sacó un arma de su pantalón y sin dudarlo disparó a Sadie, causándole la muerte instantánea, tanto a ella como a su hijo. Luego dispara a Ronald, pero pese a que a este le impactaron 2 disparos, logró esconderse en la casa. Y por todo el ruido que hizo Marquis, rápidamente este se subió a su auto y se escapó de la escena. Al poco tiempo se hizo una orden de captura por Marquis, y un pequeño vistazo a su historial criminal fue suficiente como para ponerlo en todos los medios como alguien altamente peligroso. En la tarde del 9 de enero de 2017, un mes después de la muerte de Sadie, Marquis fue a un Walmart para comprar comida.
Mientras estaba ahí, la teniente de la policía Debra Clayton también fue a hacer sus compras. En un momento los dos se toparon de frente, pero Debra no reconoció a Marquise. No fue hasta que Debra estaba pagando su compra que un civil le dice que está segura de que ese hombre que estaba ahí era un homicida sospechoso. Inmediatamente Debra llama por refuerzos, pero ella misma creía ser capaz de poder poner bajo arresto a Marquise. Una vez le dice que se detenga, Marquise ya estaba preparado, así que sacó el arma que tenía oculta y empezó un enfrentamiento armado con Debra. En este enfrentamiento ambos fueron impactados por las balas, pero Debra se llevó la peor parte, puesto a que quedó en el suelo perdiendo mucha sangre por cada segundo que pasaba, y Marquise tranquilamente pudo subirse a su auto y escapó de la escena. Los dos disparos que recibió no le afectaron porque ambos impactaron en su chaleco antibalas. Marquise ya tenía todo listo para un enfrentamiento de este calibre. Todos los oficiales cerca movieron todo para poder perseguir a Marquise, y la impotencia del momento hizo que el oficial Norman Lewis, que iba en su motocicleta, acelerara lo más que pudiera para poder perseguir a Marquise, pero en una intersección no vio una van y esta lo chocó arrastrándolo por varios metros. Cuando llegó la ambulancia, Lewis ya había muerto. Marquise logró escaparse por ese día y la teniente Debra Clayton, madre de 2 niñas y esposa que llevaba 17 años sirviendo a la policía, murió en el hospital debido a las graves heridas causadas por Marquise Lloyd, que se ganó el odio de toda la policía de Florida, puesto a que Debra era una mujer muy querida que influyó en muchos oficiales, así que estos, si encontraban a Marquise, no lo iban a entregar sano y salvo. Asesinar a un policía es un delito muy grave, así que las autoridades hicieron todo lo posible por encontrar a Marquise, y 8 días después lo encontraron. Estaba en una casa en Carver Shores, su vecindario de toda la vida. Los oficiales rodearon la casa y a Marquise no le quedó de otra más que entregarse, pero no se iba a librar tan fácil. Los oficiales lo obligaron a arrastrarse de la puerta de su casa hasta la calle. Y una vez llegó a la calle, pues los oficiales se confundieron y usaron su cabeza como balón de fútbol. El camarógrafo se dio cuenta que no debería estar grabando eso, o es un amante de la naturaleza, así que empezó a enfocar a los árboles que estaban atrás. Fíjate, qué bonitos. Una vez fue puesto en captura, los oficiales declararon que Marquise se resistió al arresto y que por eso tristemente se vieron obligados a usar la fuerza. Es más, yo no creo que eso pasó, yo solo veo a Marquise un poco inflamado, ¿no? Eso a lo mejor le pasó porque se tropezó con la acera, me imagino. Algo muy interesante de este caso fue el interrogatorio que se le hizo a Marquise. Desde que lo arrestaron hasta que llegó a la sala de interrogatorios se estaba quejando mucho de que las esposas estaban tan apretadas que les estaban durmiendo las manos. También estaba devastado, pero no por lo que había hecho, sino porque llevaba días sin comer ni dormir bien, y aparte le acababan de partir la madre. Pero todo esto tenía un porqué. Los policías lo trataban mal para que sufriera lo máximo posible y así se quebrara más fácil en el interrogatorio y hayan pruebas suficientes para darle la pena de muerte. No tenían remordimiento alguno por esto, porque Marquise había asesinado a una de las mujeres más queridas y admiradas en todo el departamento de policía. De hecho, las esposas estaban tan apretadas y nadie escuchaba los pedidos de auxilio de Marquise porque las esposas que le habían puesto eran las esposas de Debra Clayton. Y esta era una manera simbólica de que el peso de la ley por asesinar a su compañera le iba a caer encima. Pasada casi media hora de sufrimiento, llega a la habitación el primer interrogador y curiosamente este fue el único que pidió que le aflojaran un poco las esposas al sospechoso. Esto estratégicamente era para que Marquise vea a este hombre como un salvador, se sienta más en confianza y hable de más pensando que este interrogador era su amigo. Obviamente estas estrategias no iban a hacer que mágicamente Marquise contara lo que en realidad pasó, pero sí hicieron que al menos hablara. Da igual que sea mentira lo que estaba diciendo, de todas maneras se podía usar en su contra. Además que el inventarse una historia así daba lugar a que hayan incongruencias y eso fue lo que pasó. Marquise trató de hacer ver que todo esto fue en defensa propia, que Sadell lo apuntó con el arma y que él logró quitársela de la mano y que cuando trató de esconderla para que no haya más violencia y todos sean amiguitos, el hermano de Sadell le saltó encima para golpearlo.
Esto no tiene el más mínimo sentido porque Ronald era mucho más pequeño y delgado que él, y supuestamente él tenía encima el arma que le acababa de quitar a Sadie, así que quien en su sano juicio saltaría a golpearlo. Y luego de ahí Marquis no contó nada más porque se dio cuenta que la historia que estaba contando no tenía el más mínimo sentido. Debido a la brutal paliza que recibió, Marquis perdió el ojo izquierdo y ningún oficial fue sancionado por esto. La gente se empezó a quejar diciendo que quedaba en el juez darle una sentencia al criminal y no en los oficiales, y estaban pidiendo justicia por esto. Coméntame tú aquí abajo en los comentarios qué opinas de esta situación. En octubre de 2019, Marquis Lloyd fue sentenciado a cadena perpetua por el asesinato de Sadie Dixon, pero hasta el día de hoy se están haciendo juicios por si se le da la pena de muerte por el asesinato de Deborah Clayton. Las noticias y algunas declaraciones de los jueces aseguran que le van a dar la pena de muerte, pero en estos tiempos casi no dan esa pena. Igual si se la dan, estaré notificando en los comentarios o en la descripción de este video. Aquí les va un dato curioso, y ese es que el hijo de 19 años de Marquis también está en la cárcel, pero este está por robo, y él dice que está muy orgulloso de su padre, tanto así que en honor a su padre y todo, pues también le partieron la madre. Espero que te haya gustado este video, y si es así puedes pasarte por mis otros videos, también puedes suscribirte al canal para pedir que este 2022 haya más videos en el canal, claro que sí, activa la campana, no activa la campanita, si te da la gana, sí. Y bueno, muchas gracias y como siempre nos vemos en la próxima.